Bienvenidos a Emol TV. El anuncio del expresidente Ricardo Lagos de estar dispuesto a asumir desafíos de una nueva candidatura presidencial remeció el escenario político nacional. Se apuran las reuniones de partidos políticos y las definiciones estratégicas para las elecciones de 2017. Justamente de este tema es el de que queremos hablar hoy en Emol TV junto a Miguel Fernández, investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Miguel, por estar acá en Emol TV con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Bueno, partir preguntándote algo puntual. ¿Cómo ves tú, Miguel, el desempeño que hoy día está teniendo el gobierno con un 18% de aprobación a la gestión de la presidenta Bachelet en el último sondeo que conocimos la semana recién pasada? Nadie hace 2 años atrás habría imaginado que Michelle Bachelet y su gobierno iba a estar en este entuerto, ¿no es cierto?, a 15 meses de la próxima elección presidencial. Cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta de IMARC, que salió recién, uno se da cuenta que el gobierno reprueba en todas las áreas que no son relaciones internacionales. Educación, trabajo, ¿no es cierto?, empleo. La gente desaprueba la gestión del gobierno. Y eso ha puesto mucha presión sobre Michelle Bachelet y sobre la coalición, la nueva mayoría. Y es por ello, de hecho, que todo el mundo habla acerca de crisis, ¿no es cierto?, que este gobierno está desarmado, palos vienen desde la oposición, desde el mismo oficialismo, y está en una situación muy compleja pensando que son elecciones municipales ahora y presidenciales el próximo año. Absolutamente. ¿Tú crees que, Miguel, cómo evalúas tú? ¿Habrá algún tipo de continuidad de la nueva mayoría como conglomerado? ¿Qué va a pasar con los distintos partidos políticos? Algunos se muestran a favor, hemos visto otros más desconformes con esta situación. Mira, si algo nos ha enseñado los últimos 3 años, ¿no es cierto?, es que la nueva mayoría no logró cuajar bien como una coalición de gobierno basada en un programa, basada en ideas, en el fondo. A diferencia de lo que fue la concertación durante 20 años, ellos tenían una visión de Estado, tenían una forma de entender Chile, políticas públicas graduales, y por otro lado vino la derrota del 2009, ¿no es cierto?, viene la desarticulación de la concertación y el auge de esta nueva mayoría incorporando a fuerzas más progresistas, por ejemplo el Partido Comunista. A 2 años y tanto de andar, nos dimos cuenta y la ciudadanía se ha dado cuenta de que la nueva mayoría es un pacto electoral, no es un pacto político, no es un pacto con una idea para país, y muy probablemente en ese sentido viene el gran desafío que tienen en este momento los partidos que la conforman, porque tienen que ponerse de acuerdo en un plan para presentarle a Chile una visión para poder forjarse los próximos años, más allá de la plataforma electoral que son. La plataforma electoral muy probablemente se va a mantener, porque ellos saben que les da beneficios, que les da que el crédito al final es positivo cuando van unidos en pactos, pero en las ideas de la nueva mayoría, eso básicamente ya, y muchas voces al interior de la misma coalición, la diferencia entre el PC con la democracia cristiana, el mismo fraccionamiento interno de la democracia cristiana, es un indicador de que la nueva mayoría como plataforma política ya no existe y va a quedar esa plataforma electoral muy propia de la democracia en Chile de los 50, de los 60. ¿Se entiende esa división entre plataforma electoral y también plataforma, digamos, de políticas, de ideas, de plan en común que se va a desarrollar a lo largo de un gobierno? ¿Cómo gestionar un gobierno? ¿Cómo poder surgir? ¿Cómo poder mantenerse durante el tiempo en este conglomerado que hoy día tiene a este pacto de un poquito más progresista? Porque también escuchamos las declaraciones de Carolina Goich que decía que iban a llevar un candidato de unidad, pero en base a los planes que se iban a desarrollar en el fondo. Lógico, y el problema de eso es que cómo se van a poner de acuerdo partidos políticos que son ideológicamente tan diversos, que tienen visiones del país tan distintas, ¿no es cierto?, para poder generar un papel y un programa de gobierno. Recordemos, hace un par de semanas atrás, algún alto militante de la democracia cristiana decía que no habían sabido interpretar bien el programa de Michelle Bachelet. Nuevamente ahí vemos otra arista donde se dice, aquí el problema es que la nueva mayoría no tiene la capacidad de encontrar una idea única para presentarle al país. Y frente a eso, lo que prima en estos partidos que están formando esta coalición es la fuerza electoral que van a tener a futuro. Es muy distinto tener una fuerza electoral sin el Partido Comunista y con el Partido Comunista, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? Un sector importante de la nueva mayoría que pide políticas públicas graduales, que pide en el fondo no, que las políticas públicas no tengan de alguna otra forma segundas manos, que no tengan repercusiones no esperadas como fue el crecimiento económico, contra aquella nueva mayoría que ve que en la parte electoral es mejor ir juntos que ir separados. Absolutamente. Te voy a preguntar sobre algo que salió hoy día citado en el Mercurio. El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, aclaraba hoy que se definieran los criterios para establecer un vínculo formal con el expresidente Ricardo Lagos, que digamos que dio a conocer esta linda intención, digamos, del viernes de asumir una precandidatura presidencial. Él hablaba de un mayor apoyo de los progresistas y también de los partidos de izquierda. Estamos hablando de la nueva mayoría, estamos hablando de los conglomerados. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo ejerces tú un liderazgo al final
cuando no vas a poder mantenerlo. Lo que pasa es que la única figura hoy en día que tiene la centroizquierda chilena capaz de aglutinar a partidos ideológicamente tan diversos es Ricardo Lagos Escobar. Por su historia política, por lo que simboliza para la democracia en Chile, por lo que simboliza también para la centroizquierda chilena, es el único que es capaz de poner orden entre diferentes facciones que tienen ideas muy distintas de crecimiento económico, sobre cómo enfrentar el empleo, la desigualdad, que han sido parte de las temáticas de esta coalición. Entonces, lo que dice Navarrete, el presidente del PPD, es hacerle un guiño a Lagos, de decirle, expresidente, no va a venir acá a dictarnos cómo hacer políticas públicas. Hay que hacerle espacio a esta centroizquierda progresista que ha tenido la fuerza de la nueva mayoría, pero que al mismo tiempo es la que genera todo el problema, el conflicto político interno a la coalición. Entonces, lo que está haciendo el presidente del PPD es anticiparse a un Lagos que muy probablemente va a llegar con una visión más de centro, va a llegar a ponerle calma a las cosas. Las reformas estructurales necesitan de alguna manera tener una caída en la administración pública y que ejecutarlas de mejor manera. No podemos llevar todo hacia adelante de un paraguaso, básicamente. Exactamente. Miguel, ¿quiénes podrían ser los principales rivales de una primaria dentro del PPD, digamos, donde participaría Lagos tras este anuncio que se dio a conocer? Mira, más allá del PPD, dentro de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, hay ciertas figuras que en los últimos meses se han ido potenciando. Claro. Entre ellas, por ejemplo, Alejandro Guillé. Alejandro Guillé. Pero hay otras figuras que son más históricas que Isabel Allende, José Miguel Insulza. Claro. Pero cuando uno compara, por ejemplo, a Guillé con José Miguel Insulza y uno ve la Dimarc, hay una diferencia fundamental, que es el nivel de conocimiento. Isabel Allende, José Miguel Insulza y otros próceres antiguos de la Concertación también tienen sobre el 90% de conocimiento. Es decir, la gente ya los conoce. Y aun cuando los conoce, no les da ni su confianza, claro, ni su apoyo Una electoral. cosa es que te conozcan, otra cosa es que te Son quieran. cosas muy distintas, ¿no es cierto? Absolutamente. En cambio, Alejandro Guillé tiene 62% de conocimiento. Tiene mucho por crecer todavía, pero también es una figura que de alguna manera no tenemos claro hacia dónde va. Alejandro Guillén es una figura política nueva, ¿no es cierto? Es conocido porque estuvo en los medios de comunicación durante largo tiempo. Como senador ha tenido al parecer una muy buena relación con los pares, con la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero el problema que tiene ahí es que no sabemos bien cuál es su propuesta de política pública para el país. A medida que eso lo vaya presentando, la gente lo va a conocer más y vamos a ver si su apoyo cada disminuye, varía en el fondo. Y desde el punto, está bien, estamos hablando de los contrincantes, pero desde el punto de quién sale perjudicado con las declaraciones de Lagos, que son bastante anticipadas, porque las elecciones son el otro año, estamos hablando recién de las municipales. ¿Quién sale perjudicado desde el punto de vista de la nueva mayoría? Un ejemplo, es Walker, de la democracia cristiana. Él había asumido, ¿no es cierto?, y había dicho públicamente que él estaba dispuesto a llegar a primera vuelta, a competir en primera vuelta, porque el partido, en sus palabras, uno de los partidos más grandes de Chile, el más grande de la nueva mayoría, no podía quedarse fuera de una definición presidencial. ¿Y por qué? Porque hay un sector importante de una democracia cristiana fragmentada, ¿no es cierto?, que ve con Lagos una muy buena figura presidencial, lo ven con muy buenos ojos, los deja tranquilos de alguna manera. Y en ese sentido, la definición de la democracia cristiana pierde fuerza, porque van a tener que decidir si apoyar a Ricardo Lagos en una primaria, ir con un candidato propio a primaria, o ir a primera vuelta, que se empieza a desvanecer fuertemente esa posibilidad de competir en noviembre del próximo año. Y básicamente por eso, porque Lagos es una figura que logra consenso dentro de la DC, que logra calmar los ánimos de una democracia cristiana que es el centro en este momento de la discusión de la nueva mayoría, porque ellos son los que pujan por políticas públicas más graduales, por en el fondo, por no romper todo desde cero, no hacer estos cambios estructurales tan profundos, sino que en la medida de lo posible, graduales de a poco, ¿no es cierto?, como son las políticas públicas en la mayoría de los países, pero la democracia cristiana va a tener que tomar una definición. Va a tener que decir, bueno, vamos a primera vuelta con un candidato dispuesto como es Walker, o nos vamos detrás de una carta segura, entre comillas, como sería Ricardo Lagos. ¿Y Miguel, te parece que esa es la carta más segura, la más fuerte, la más sólida? Dentro de la lógica de la democracia cristiana, muy probablemente es una opción segura Ricardo Lagos. Ya conocimos a Lagos de la primera administración, ¿no es cierto?, entre el 2000 y el 2006. Fue una persona que se esperaba el año 99, se tenía mucho miedo de lo que podía hacer, un socialista, ¿no es cierto?, que podía venir a cambiar el país, pero la verdad las cosas es que fue muy cauto, fue muy prudente en las políticas que hizo, de hecho profundizó muchas políticas que uno podría entender como liberales económicas, y en ese sentido mantuvo el país estable en momentos muy turbulentos. Hay que recordar que entre el 2000 y el 2006 Chile estuvo en un jaque institucional muy probablemente más complejo incluso que el que está hoy en día. Solamente que las redes sociales no existían, entonces la información que tenía el ciudadano era mucho menor. Pero si uno empieza a sacar la lista de problemas que tuvo Lagos durante su gobierno, es gigante. Y en ese sentido, en la parte de la DC va a haber con mucha confianza un presidente, como se demuestra Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, un estadista con visión de Chile de futuro, etcétera. Entiendo, perfecto. Vamos a preguntarte ahora sobre la oposición, Miguel. ¿Cuál es tu visión? Mira, el expresidente Sebastián Piñera aún no ha oficializado su candidatura, y eso es de conocer. Se dice que en marzo él dice que va a oficializar o va a dar a conocer su postura respecto a esto.
Con diversos actores políticos, además de realizar diversas declaraciones contra el gobierno actual y además de participar, hoy día lo veíamos en una pauta junto a Joaquín Lavín y también a Francisco de la Maza. ¿Por qué él no oficializa en este momento o es muy anticipado? ¿Hay algún temor por parte de Sebastián Piñera? ¿Es un quiebre también de...? Aquí hay una cosa interesante, ¿eh? Si uno mira la encuesta de IMARC, la expectativa de quién va a ser el presidente se lo lleva por lejos Sebastián Piñera. Muy 43% de la gente dice que él va a ser el próximo presidente de la República. Aunque tenga un 20% que quiera que sea él, ya en el fondo la opinión pública tiene la conciencia que Piñera podría ser el próximo presidente de la República. Entonces lo que hace Sebastián Piñera es dilatar la decisión. Quiere ver cómo le dan las municipales, quiere ir viendo cómo va dándose la disputa de los candidatos que están a su alrededor, ¿no es cierto? Algunos que han sido independientes, que se han demostrado independientes, que van a ir por fuera, que van a ir a primera vuelta, como es José Antonio Caz, Manuel José Osandón, otros dentro de la misma coalición, como es Francisco Lamas, ¿no es cierto? Entonces Piñera tiene todo el tiempo del mundo para mirar bien el escenario político, porque la expectativa de la opinión pública es que él va a ser el próximo presidente. Y esa es la gran diferencia con Lagos. Por eso Lagos apresura la decisión, acelera la decisión, porque le mete presión a los partidos de la nueva mayoría. Y también a sus contrincantes, a sus Además, posibles contrincantes. pero además de eso hay un tema, tiene mucho más tiempo Ricardo Lagos para poder bajar la tensión de lo que muy probablemente va a empezar a salir hoy en día en la opinión pública y a los ciudadanos, que son toda la gran cantidad de problemas que tuvo su primer gobierno. Si parte en marzo, tiene 6 meses, 7 meses para poder disminuir la tensión de los grandes desafíos que tuvo en su gestión. Si tiene 15 meses, puede recibir muchos golpes al principio, bajar la tensión y aparte empezar a posicionarse a los ojos del ciudadano como el candidato. Y esa es la gran diferencia. Cuando uno tiene 43% de expectativa de ser presidente contra un 8%, claramente la estrategia es distinta. Absolutamente, sí, completamente distinta. En el tema de oposición y de Chile Vamos, fue muy conocido el quiebre que se estaba dando en los últimos meses. ¿Continúa ese quiebre institucional, digamos, en esta coalición de oposición? En la coalición de Chile Vamos tiene, a nivel de la plataforma política que va a ser la que va a dar el fuste a los congresistas, ¿no es cierto?, en las municipales, se ha manejado relativamente bien. Aumentó la capacidad ideológica de la coalición, integrando el PRI, ¿no es cierto? Se mantuvieron las dos cartas fuertes, RN y la UDI, y incluyó un actor nuevo como es Evópolis. El gran problema que tiene este momento Chile Vamos es casos como Amplitud, de Lili Pérez, porque esos fueron por fuera. Y además de eso, a nivel presidencial tienen el problema que figuras que se sentían poco escuchadas dentro de sus partidos, que sentían que tenían pocas opciones de ser una candidatura real y fuerte, como era Osandón y Cast, se salieron. Ahora, la pregunta es, ¿hay reales posibilidades de outsiders, de personas que están fuera de la coalición de oposición, de llegar a ser presidentes de la República, como el caso de Osandón? La verdad, la cosa es que parece que no. La fuerza de Osandón ha ido bajando paulatinamente, se ha transformado en un candidato monotemático, uno escucha las entrevistas de Osandón y pareciera que siempre le pega a Piñera. ¿Y a qué crees tú que se atribuye esa baja? Básicamente al hecho de que se salió de la coalición, que no estuvo dispuesto a dar un debate de visión de país, y que básicamente su campaña en algún momento algo le pasó a Osandón, que fue perdiendo el rumbo desde este político renovado que tenía ideas para Chile, que estaba armando plataformas, que estaba dentro de RN. Recordemos la campaña que hizo contra Goldberg, él decía, yo soy el candidato de derecha, decía Manuel José Osandón, en la senatorial contra Goldberg, y eso muy probablemente lo hizo ganar. En cambio ahora se fue de Chile Vamos, apareció como un outsider y eso va perdiendo apoyo de la base más potente que tiene que tener un candidato, que es su propia patio, en el fondo, su propia coalición. Sí. ¿De qué manera el paso del expresidente Lagos viene a acelerar los tiempos de los otros aspirantes de la moneda? También volvemos a ese tema con el presidente Ricardo Lagos. Como te decía, Ricardo Lagos fue poner el pie en el acelerador y empezar la carrera presidencial 6 meses antes de lo común. ¿Y eso por qué? Porque él sabe que le conviene. Todavía no hay, Lagos tiene una plataforma muy potente de gente trabajando con él hace años, ¿no es cierto? Recordemos su portal de Mi Constitución, tiene su fundación, ¿no es cierto? Democracia y Desarrollo. Tiene todo en el fondo un aparataje para poder levantar ideas para hacer un programa de presidencial. Los otros candidatos todavía están en pañales, esa es la verdad. Guillermo recién apareció a la contienda pública, Isabel Allende seguro ocupado su trabajo senatorial, ha intentado recorrer el país, pero las encuestas no repuntan. José Miguel Insulza se ha mantenido muy lejano, que es otra figura posible. Está trabajando más en La Haya. Entonces lo que puede hacer de alguna manera Lagos es poner el pie en el acelerador y ponerle mucha presión al resto de los candidatos para que tengan que empezar a tomar definiciones rápidamente. Le genera un protagonismo también. De todas maneras, cuando donde aparece Ricardo Lagos, aparece Ricardo Lagos. O sea, es una cosa impresionante. Ricardo Lagos va a llegar y va a decir, yo tengo una visión para Chile, tengo una forma de entender esto, y el resto de los candidatos van a quedar ahí medio cojos en el fondo porque no tienen una plataforma de gente que trabaje con ellos tan potente como la tiene el expresidente. Sobre cómo dar paso a una ciudadanía donde el 62% no tiene clara su postura o su definición de quién podría ser su candidato presidencial.
¿Cómo crees tú que hoy en día un político que quiere aspirar a la próxima elección presidencial debe actuar para ganar ese voto que no está claro aún? Mira, muy probablemente ahí hay un tema. Cuando las instituciones tienen incertidumbre, Chile en este momento hay un momento de incertidumbre institucional en lo político fundamentalmente. Cambió el sistema electoral, ¿no es cierto? Pasamos de tener 17 partidos en competencia en la municipal del 2012 a 32 partidos en la de este año. Entonces hay una plataforma, hay una oferta política muy grande con actores nuevos. Cambió, ¿no es cierto?, el quórum para poder formar partidos políticos, es mucho menos. Entonces, todos estos cambios institucionales generan ruido en el ciudadano. La incertidumbre institucional política le genera también al ciudadano una idea de no sé bien para dónde va la micro, no tengo muy claro hacia dónde va el país, etc. Entonces, en ese sentido, esa nebulosa política, esa niebla densa política que existe, ha generado que el ciudadano no pueda tomar decisiones. Y por otra parte, estamos muy pronto todavía. Siempre, y en la historia reciente de Chile, la elección municipal te dice algo claro acerca de la presidencia. Vamos a ver qué va a pasar ahora el 23 de octubre, ¿no es cierto? Y una vez que pase eso, vamos a empezar a ver, vamos a sacar cuentas, quién ganó, quién perdió, y eso va de alguna manera a establecer la opinión pública, quién es el que tiene el aire de ganador, el olfato de que puede llegar a ser presidente. Un cierto tipo de proyección para el próximo año 2017. Así es, por eso la municipal siempre es un buen antecedente de la presidencial. Y el ciudadano también, a partir de esos resultados, se forma su olfato político para ir viendo a quién va a ir apoyando en el tiempo. ¿Debemos creerle a los sondeos y a las encuestas? Mira, es la forma científica de entender qué está pasando en la opinión pública. No son exactas porque la ciencia social no es exacta en sí misma, pero es una muy buena forma de poder entender qué pasa en el país. No tenemos otra herramienta para cuantificar la realidad, para sacar esas fotos, esa radiografía que son las encuestas como son. Lo que sí tenemos que tener cuidado con qué tipo de encuestas miramos. En Chile tenemos la CEP, tenemos la IMAR, que son de larga data, con metodologías, ¿no es cierto?, muy bien hechas, y van a empezar a aparecer muchísimas más encuestas que hay que mirar bien qué margen de error tienen, qué nivel de confiabilidad, cómo se hizo el muestreo, para poder decir claramente si son seguras y válidas o no. Gracias, Miguel Fernández, por estar acá en EMOL TV con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nosotros seguimos conectados acá en EMOL TV y en emol.com.